Bien, buenas noches. Un saludo a todas y a todos. Creo que coincido con el resto de los que me han precedido si digo que somos gente próxima, ideológicamente hablando, que el análisis que hacemos de lo que está sucediendo con la educación como servicio público parte también de planteamientos muy parecidos, muy similares, y que las aportaciones que estamos haciendo hoy aquí, más allá que de remover planteamientos ideológicos o conciencias, pasan por ampliar las posibilidades de información, pero sobre todo creo que deben pasar por posibilitar un debate posterior, no sé si hoy o en otro momento, pero que desde aquí salga una intención de generar un movimiento. No voy a centrarme, lo habíamos pactado previamente, no voy a centrarme ya en lo que es el proyecto del OSSE, que va por su tercera formulación, que tuvo un anteproyecto, que tuvo un primer borrador y que vaya por un segundo, que ya desde el anteproyecto nos temíamos que su tramitación, no parlamentaria, pero sí su contestación y su evolución, iba a introducir no mejoras, sino todo lo contrario, y de hecho está siendo así. Abrir el proyecto al debate, entre comillas, ese debate que nos está proponiendo el gobierno, está significando anular las posibilidades de aportación que podemos tener los representantes o la gente que se mueve en torno al hecho educativo, y está primando las aportaciones que se hacen desde planteamientos mercantilistas, privatizadores, etcétera, etcétera. Yo voy a dar algunas pinceladas de por qué, y cogiendo el título, el ataque al sistema educativo público actual no es un ataque deslavazado, no es un ataque improvisado, se trata de una orquestación, y la educación es simplemente una pieza más, y simplemente entendémoslo. Hay toda una orquesta, todo un conjunto de instrumentos y de acciones que están encaminadas a cargarse el sistema público, no solamente el educativo, sino también todos los que hemos tardado tanto tiempo en crear, en construir y en dotar, y a los que tanto hemos criticado en el ánimo de mejorar siempre, ¿vale? La LOMCE está haciendo buena a las anteriores legislaciones, y mira que nos hemos metido con ellas. Las hemos intentado siempre acercar lo más posible a planteamientos que ya se han puesto aquí encima de la mesa, pero la LOMCE es el mayor retroceso que estamos experimentando ahora mismo en la legislación educativa que tenemos en este país. No viene de aquí solo. Voy a intentar poner un par de símiles o metáforas que dan una idea de cuál es la reacción que estamos encontrando entre los profesionales, entre los padres, entre los estudiantes, entre las madres, entre la gente que está alrededor del sistema educativo, y no solamente del educativo, sino también del sistema público. Voy a hablar de la moneda de dos caras, voy a hablar del efecto cascada que tiene toda esta política de recortes y de austeridad, de la inevitabilidad de lo que está sucediendo y de cómo la gente está noqueada ante esta situación, y de algunos otros instrumentos, algunos otros coros que acompañan a esta orquesta, como son las campañas antisindicales, las campañas de desprestigio de los empleados y empleadas públicos, y todos estos elementos que utilizan los medios de comunicación para hacer esa sinfonía contra el sistema público. En ese sentido, ya se han mencionado las reducciones en los transportes escolares, en los comedores, en los servicios sociales, en los servicios complementarios, educativos complementarios, el ataque que está sufriendo la escuela rural. Estamos hablando de que se está impidiendo conciliar la vida laboral y la vida familiar, que no es otra cosa que impedir que la gente que trabaja dedique atención a otra cosa que no sea su trabajo. Es decir, que seamos hormiguitas y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y que el resto del planteamiento de vida no exista. En el terreno anteriormente de los pactos educativos, nosotros como sindicato tenemos esa moneda, tenemos esas dos caras. Defendemos y nos situamos en una posición que defiende la educación como servicio público, como bien social, como derecho constitucional, etcétera, etcétera, y nos situamos
en las posiciones en las que mantenemos dentro del debate social que se está generando en torno a la educación y al resto de los servicios públicos. Pero también como organización que defiende y representa los intereses de los trabajadores, en este caso, y trabajadoras de la enseñanza, por la otra cara de la moneda, también tenemos que poner en valor y resaltar cuáles son, digamos, los hachazos y los reveses que se están dando a las personas que desarrollan su trabajo en ese bien común que es la educación. Esto ha sido utilizado por el gobierno para ponerlo en contra una de otra. ¿Y cómo? Los privilegios de los maestros, mantener los privilegios de los maestros está en contra de un servicio educativo de calidad. ¿Cómo? Ampliar la jornada laboral significa ser solidario con los que más trabajan. Están separando un hecho que es la cara y la cruz de una misma cosa para enfrentarnos a unos y a otros. Pero no solamente eso, además están cogiendo y están enfrentando a los de primaria con los de secundaria, a los padres y a las madres con los profesores y las profesoras en su labor de las tutorías, a los consejos escolares contra los claustros, a los monitores de actividades formativas complementarias con el equipo docente. Están generando y están mandando mensajes constantemente que a donde nos llevan es a una microanálisis, a una situación de mi problema es lo más importante y lo de los demás es lo que menos me importa. En ese sentido, nosotros como organización estamos en esa parte social, estamos en esa parte profesional de defensa de los intereses de los trabajadores y eso nos lleva a participar en multitud de órganos creados desde un prisma de ejercicio democrático de la representación para intentar mejorar, fiscalizar, controlar cómo se desarrollan todas las políticas sociales, educativas y demás. Hemos peleado un pacto educativo y lo hemos casi conseguido a nivel estatal. El intento falló, pero casi salió. A nivel autonómico lo tenemos, pero bueno, está ahí, nuestra ley de educación. Tenemos todavía que darle alguna que otra vuelta más. Nos quedamos en el Estatuto Básico del Empleado Público, la última ley de reforma de la universidad, por ejemplo, o el Plan Bolonia, finalizaban, digamos, su total implantación en 2010, vamos ya por el 2013, se nos han metido una serie de cuestiones por en medio. Yo creo que con el gobierno anterior hemos perdido muchas oportunidades y nos hemos ido muy allá en el debate y en el intento de mejorar y no hemos terminado de consolidar cosas que ahora se muestran débiles ante el ataque que nos está proporcionando el nuevo gobierno. El acuerdo en materia de pensiones fue un primer paso importante en el recorte de los derechos. Se empezaron a cuestionar la jubilación anticipada, por ejemplo, de los empleados y empleadas públicos, sobre todo en los de la educación. En febrero sale un decreto de doctorado, se modifica la tutorización y dirección de las tesis como parte de la dedicación docente. La Ley de Economía Sostenible plantea prolongar la vida laboral más allá de los 75 años. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación no resuelve el desarrollo de la carrera de la investigación ni la precariedad laboral en la universidad. Esto fue solamente en el 2011. Entra el PP y seguimos. Un Real Decreto que congela las plantillas, otro Real Decreto que abre la posibilidad de los ERES en todas las universidades, que reduce los presupuestos, reduce las titulaciones, externaliza los servicios. Otro Real Decreto que modifica la dedicación docente y los precios públicos, las tasas de las universidades. Otro Real Decreto que endurece los criterios para conseguir becas. Otro Real Decreto que recorta la paga extra de diciembre, suspende otros pactos, acuerdos y convenios que habían sido peleados y pactados dentro del ámbito de la negociación colectiva. Y así hasta podríamos contar más de 2.000 leyes en poco más de un año. Esto nos da una idea de lo que entiende nuestro gobierno actual, bueno, no es nuestro, de otros, pero al fin y al cabo nos está gobernando, lo que entiende por consenso, por negociación, por diálogo y por acuerdo, ¿vale? Nos encontramos en nuestra cara de la defensa de la educación pública con el resto de la comunidad educativa y desde ahí
el planteamiento que estamos haciendo desde Comisiones Obreras es recuperar aquellos elementos que nos unen tanto a los representantes de las familias, a los representantes de los estudiantes y a los representantes de los profesionales de la educación, pero también tenemos que poner en valor, como decía antes, la labor y las condiciones laborales y salariales del personal que se dedica al hecho educativo. El efecto es otra cosa que está causando cierta zozobra y ayer, por ejemplo, lo analizábamos en una reunión, un encuentro que teníamos en la universidad, es el efecto azucarillo. Cuando metemos un azucarillo así en el café y lo sujetamos con los dedos, ¿qué ocurre? Pues que el café va subiendo poco a poco y va impregnando todo el azucarillo. Hace 2 o 3 años, cuando la crisis empezó a afectar a la construcción y a los empleados de la construcción, pues los funcionarios, muchos de ellos decían, esto a nosotros no nos va a tocar. Nos ha tocado los funcionarios y los de la banca decían, a nosotros tampoco nos va a tocar. Están los de la banca ahora y los de la universidad dicen, a nosotros todavía no nos va a llegar. Y al final resulta que el efecto demoledor de la crisis nos va a llegar a todos. Y la reacción no está siendo en absoluto proporcionada al ataque. Nos están dando puñaladas por la espalda y estamos diciendo, oye, perdona, que me estás haciendo un poquito de daño por aquí atrás. Creo que la reacción tiene que ir un poco más allá y desde aquí hacemos un llamamiento en ese sentido. La gran mentira. La Merkel impone al gobierno, el gobierno impone a las autonomías imponen a las consejerías imponen esta cascada de recortes, de austeridad, de esfuerzo, que al final acaban haciendo que seamos los ciudadanos y ciudadanas de a pie los que tengamos que hacer realmente el esfuerzo de austeridad, nos está llevando a una situación paradójica. Yo cuando en casa me planteo un poquito de esfuerzo para ahorrar y poder llegar a algo, sé que tengo un objetivo y que lo logro, pues yo paso 4 meses ahorrando y al quinto pues a lo mejor puedo comprarme esa lavadora nueva que necesito porque la mía se me está estropeando ya o está haciendo aguas por debajo. El esfuerzo de austeridad que se nos está requiriendo, no solamente a los ciudadanos y ciudadanas, sino ya directamente cogiéndonos el dinero del bolsillo a los empleados y empleadas públicas, no está dando resultados, todo lo contrario. Cada vez hay más paro, cada vez hay más ERE de la empresa, cada vez se vienen más empresas abajo, a pique, la situación social, económica no cambia, la situación política tampoco cambia, es un esfuerzo inútil. Y la sensación que estamos viendo en muchos de nuestros compañeros y compañeras es inevitable, nos apretamos el cinturón, pero no vemos resultados. Sí hay resultados. Los resultados son todo lo contrario de lo que nos estás diciendo que va a ser el resultado. Por otra parte, lo malo de los recortes, a mi entender, no es el hecho en sí del recorte, sino que un recorte ahora nos anestesia y nos prepara para el siguiente. Es decir, lo que nos ha caído hasta ahora no es nada comparado con lo que todavía está por venir. Ese efecto anestesiante es algo que tenemos que romper, es algo que tenemos que ser capaces de espabilar y de despertar. La campaña antisindical, bueno, la conocéis y no voy a hacer aquí abanderamiento de la defensa de los sindicatos, aunque sí, hay que hacerlo, pero han encadenado han articulado toda una campaña a la que no hemos sido capaces de responder. Ya no desde las direcciones sindicales, pues hemos respondido tarde, hay que reconocer lo que hemos respondido, pero hemos respondido tarde. No solo desde las organizaciones en sus estructuras, sino desde el sindicato como elemento de la clase trabajadora. Los trabajadores y trabajadoras, viendo cómo estaban bombardeando a su propio órgano de defensa de sus derechos, tampoco hemos sido capaces de mover esa reacción ante ese ataque. Algún planteamiento en torno a las alternativas.
yo creo que es bueno, y viendo la hora que es, articular por lo menos cómo deben ser las alternativas y apuntar alguna de ellas. Primero tenemos que dar una respuesta proporcional al ataque que se nos está infligiendo. No podemos pedir disculpas porque se nos han empujado un poquito para el lado. No, no, esto es mucho más serio y la respuesta tiene que ser proporcional al ataque que nos están haciendo. Tenemos que exigir desde los ámbitos en los que estamos, y si no, tenemos que crear ámbitos nuevos, pero tenemos que exigir que las cosas se tienen que hacer bien, que las políticas se tienen que hacer bien, y tenemos que rechazar de plano, de lleno, expresamente, todas las políticas que van encaminadas precisamente a lo contrario. El papel de la izquierda en el gobierno de esta región ha sido motivo de debate prácticamente en todos los sectores de la izquierda de esta región a la vez. No podemos permitirnos que ese papel, ese juego que se está realizando desde la izquierda de esta región y desde este país, no esté contribuyendo a reducir la distancia, la brecha social que están abriendo las políticas del gobierno. Esa distancia entre representantes y representados, tenemos que reclamar que la estructura de representación de la democracia es nuestro patrimonio. Nosotros hemos generado esas estructuras de representación y son esas estructuras de representación las que tenemos que defender como nuestras. No podemos permitir que se ataque a los representantes en sus distintas facetas y modalidades. Tenemos que hacer un esfuerzo por quitar la mano de pintura y de maquillaje que nuestro gobierno especialmente está haciendo con cada una de las situaciones que se producen. Son expertos en maquillar la realidad, mienten descaradamente y nos engañan con cada una de las propuestas que se están sacando de la mano. Y por último, un llamamiento a la movilización. La movilización no es solamente salir a la calle y manifestarse y hacer una concentración y salir todos con los silbatos y gritar, que también. La movilización empieza con cosas como esta. La movilización empieza con la conversación en casa, con la familia, con los amigos, en el rato que echamos en la caña en el fin de semana. Hay que volver a despertar no volver a despertar, porque yo creo que nunca han estado dormidas, pero hay que volver a poner en la palestra los planteamientos que tenemos desde las posiciones progresistas de la izquierda. Los medios de comunicación en manos de quienes están anulándonos, pero existen otras vías y existen otras posibilidades. Y esta es un ejemplo de ello. Las redes son otra herramienta, el tú a tú es otra herramienta, el diálogo con los compañeros en el recreo, en el miércoles que salimos al patio, en el viernes que nos concentramos en la puerta de los múltiples. Ahí es donde tenemos que seguir manteniendo nuestras posiciones y haciendo expresa nuestra alternativa. Y tenemos que recuperar los espacios que nos están quitando en el ámbito de la vida pública y de la comunicación. Las grandes mentes de izquierda, y aquí veo a muchas con las que yo mucho tiempo he sentido y he estado cercano e incluso he sentido admiración, tenemos que volver a salir y volver a expresar y volver a lanzar ideas a la sociedad. La sociedad necesita nuevamente que se le reactive en planteamientos de otra manera, porque si no, nos están apabullando con lo que nos están mandando. No pretendía hacer, a lo mejor me ha salido un poco mitinero la intervención, pero sí es cierto que el análisis de la información, de las propuestas de la ley, etcétera, etcétera, está documentado, está en todos los medios, podemos acceder a él de múltiples maneras, pero creo que había que hacer un llamamiento un poco más allá y generar algo más de debate en ese sentido. Muchas gracias.